Bueno, pues muchas gracias. Buenas tardes a todos. El día de hoy tengo el gusto de llevar a cabo esta presentación. Primeramente, me gustaría agradecer al Comité Ejecutivo de la Sociedad Mexicana de Electroquímica, a la doctora Patricia Valderas y a la doctora Erika Méndez por la invitación que me extendieron. Y bueno, yo les voy a platicar. Bueno, los temas que quiero abordar están relacionados a dos trabajos en los que pude colaborar durante mis estudios doctorales, en donde se elucidaron dos mecanismos de reacción en diferentes procesos electroquímicos avanzados de oxidación para la generación de radicales hidroxilo. Entonces, entrando en materia como introducción, me gustaría abrir esta pregunta. ¿Por qué es importante el estudio de los procesos avanzados de oxidación, específicamente en el tratamiento del agua? ¿Sí? Como principal característica, podemos mencionar que los PAO o procesos avanzados de oxidación se caracterizan por generar especies altamente reactivas a condiciones ambientales, es decir, a temperatura atmosférica a temperatura ambiental y presión atmosférica, sin la necesidad de requerir condiciones extremas, como por ejemplo es el caso de la oxidación supercrítica que requiere mantener condiciones al punto crítico del agua, es decir, temperaturas mayores a 274 grados Celsius y presiones mayores a 25 bares, ¿sí? Y en este sentido, estas especies altamente reactivas que generan son las especies reactivas de oxígeno, de los cuales la que tiene mayor importancia o la que se ha estudiado más es el radical hidroxilo debido a su alto potencial estándar. También podemos mencionar al radical superóxido, al oxígeno singlete, al peróxido de hidrógeno, entre otras especies. Existen diferentes tipos de procesos avanzados de oxidación, los cuales se pueden dividir en fotoquímicos y no fotoquímicos, que más adelante los voy a abordar un poquito más. En este sentido, también es importante mencionar el por qué se le ha dado gran importancia al estudio de los radicales hidroxilo. Y en este sentido, referente a su reactividad, las constantes de velocidad de segundo orden para la degradación, específicamente de contaminantes orgánicos del radical hidroxilo, están en el orden de 10 a la 8 a 10 a la 10 moles a la menos 1, segundos a la menos 1, los cuales son en general de 3 a 4 órdenes de magnitud mayores que otros oxidantes convencionales para la oxidación de contaminantes orgánicos. También en este sentido, en los procesos avanzados de oxidación se han reportado concentraciones de este radical en el orden de 10 a la menos 11 a 10 a la menos 9 molar. Además, también presenta diferentes se puedan llevar a cabo diferentes rutas de degradación de los contaminantes, como lo es la adición de radical hidroxilo, ya sea en un compuesto no saturado, alifático o aromático, la abstracción de hidrógeno, o también puede ocurrir la transferencia de electrones en un proceso redox, o la misma interacción del radical entre el radical hidroxilo con la combinación con otro radical hidroxilo para generar peróxido de hidrógeno o inclusive también interaccionar con otras especies. Otra de las características importantes es la capacidad de depuración, ¿sí? Ya que puede degradar contaminantes orgánicos hasta su mineralización. Es decir, moléculas complejas las puede transformar a subproductos e inclusive hasta CO2, agua y sales, lo cual convierte completamente al contaminante en una especie inocua que es el CO2. Además, también es
se puede utilizar, ¿no? Para la depuración de cuerpos superficiales, también para la potabilización o para el tratamiento de aguas residuales municipales, industriales y agroindustriales. Otra característica es su operatividad, ya que se ha demostrado que se pueden utilizar para depurar un amplio rango de contaminantes y de cargas, ¿sí? Por lo que en ese sentido, como mencionaba, se pueden utilizar para tanto depurar aguas superficiales como aguas residuales con cargas orgánicas muy altas. También se pueden caracterizar porque pueden ser modulares, compactos y relativamente fácil de automatizar, lo cual hace mucho más práctica su operación ya en una situación de ya a nivel industrial, ¿no? También otra de sus características es que generan hay poca o nula generación de lodos residuales, lo cual también es bien importante. Pues si pensamos en los procesos convencionales de tratamiento que generan cantidades importantes de lodos residuales, la estabilización y la disposición final de los lodos residuales demanda un costo importante. ¿Sí? Por lo cual, esta es una de las ventajas que presentan los procesos avanzados de oxidación. Y también podemos mencionar que bajo ciertas condiciones de operación son viables económicamente. Lo pongo de esta forma porque ha sido de uno de los factores que ha limitado la aplicación de los procesos avanzados de oxidación a nivel industrial. Por ello es bien importante considerar que bajo ciertas condiciones sí pueden ser viables económicamente. Bueno, como ya he mencionado, existen diferentes tipos de procesos avanzados de oxidación, los cuales se pueden dividir en los no fotoquímicos y los fotoquímicos. En el grupo de los no fotoquímicos podemos mencionar a ozonación alcalina, en el cual en un ozonador o un reactor de ozonación a pHs aproximadamente de 11, el ozono se descompone a radicales hidroxilo. También dentro de este grupo se encuentra la sonólisis, que a través de cavitación, ya sea ultrasónica o hidrodinámica, se lleva a cabo la descomposición de la molécula del agua, generando radicales hidroxilo. El otro grupo, en donde se encuentra, bueno, aquí quise agrupar, ¿no? Dos tipos de procesos electroquímicos, que son la electrooxidación, y también otro grupo que están en desarrollo o que actualmente están en estudio, son los procesos avanzados de electrocoagulación. También en los procesos no fotoquímicos está el proceso Fenton convencional, el proceso de reactivo de Fenton, y su versión electroquímica, el proceso electrofenton, el cual a su vez se subdivide, ¿no? En diferentes procesos tipo Fenton, como la peroxicoagulación, Ferret-Fenton, entre otros, y el proceso de ozonación con peróxido de hidrógeno, en donde la molécula de peróxido de hidrógeno se descompone, ¿no? a radicales hidroxilo por la presencia del ozono. En el otro grupo, que son los procesos avanzados de oxidación fotoquímicos, tenemos el proceso de UV con ozono, que también a través de varias reacciones genera radicales hidroxilo. La ruptura homolítica del peróxido de hidrógeno en presencia de radiación ultravioleta. El proceso fotofenton, y bueno, y también su versión electroquímica, ¿no? Fotoelectrofenton, que también presenta ciertas ventajas comparado, ¿no? con el proceso electroquímico en sí, debido a la irradiación ultravioleta, ¿no? Que, eh, bueno, ahorita no los vamos a mencionar. Y también dentro de este grupo está el proceso de fotocatálisis heterogénea, que el más estudiado es con el proceso de fotocatálisis con TiO2, con dióxido de titanio. Y bueno, siempre me gusta pensar, bueno, si estoy investigando, trabajando en algún proceso electroquímico,
¿En dónde ubicar el proceso avanzado de oxidación? ¿En dónde se podría ubicar en una planta de tratamiento de aguas residuales, no? Entonces aquí les muestro un diagrama de flujo de una planta convencional, la cual consta de las diferentes etapas, donde la primera es el pretratamiento, el cual tiene el objetivo de remover sólido de gran tamaño, basura, que a través de la red de alcantarillado llegan al sistema de tratamiento y podrían perjudicar el funcionamiento de los equipos electromecánicos, ¿sí? Posteriormente tenemos el tratamiento primario que tiene el objetivo de contribuir en la reducción de los sólidos suspendidos y en la materia orgánica particulada, en la cual comúnmente se lleva a cabo por sedimentadores primarios, sistemas de flotación con aire disuelto, e inclusive proceso de coagulación, floculación en el caso del tratamiento primario avanzado. Y la segunda etapa, que podría considerarse como el corazón de la planta de tratamiento, es el tratamiento secundario, en donde a través de procesos biológicos es biodegradada la materia orgánica del agua residual, ya sea mediante procesos de biomasa fija o biomasa suspendida, ¿sí? Y es el proceso en sí que contribuye en mayor medida en la remoción de la materia orgánica de las aguas residuales. La siguiente etapa, que es el tratamiento terciario, el cual tiene como objetivo remover los sólidos suspendidos y la materia orgánica remanente del efluente secundario. Comúnmente se utilizan sistemas ya sea de cloración, de ozonación, sistemas de filtración convencional o absorción con carbón activado. Inclusive si se requiere una calidad muy estricta, también suelen utilizarse procesos de membrana. Y aquí en esta etapa es en donde suele incorporarse los procesos avanzados de oxidación, el cual ya la incorporación de los procesos lo podría llamar como tratamiento terciario avanzado, ¿sí? Otra estrategia que también podría utilizarse o aplicarse a los procesos avanzados de oxidación es que dependiendo de las características del agua residual, porque en algunos casos el agua residual presenta ciertas características de biodegradabilidad y toxicidad que no permitirían la entrada de estos efluentes directamente al tratamiento secundario. Por eso, una estrategia es utilizar un proceso avanzado de oxidación previamente al tratamiento secundario para incrementar la biodegradabilidad y reducir la toxicidad. Y todo este tren de tratamiento con el objetivo de obtener un efluente para reuso o para recarga de acuíferos. Ejemplos de trenes de tratamiento de este orden, podemos citar a la planta de tratamiento de aguas residuales de West Basin Edward C. Little en Estados Unidos y también la PETAR del condado de Orange, también ubicada en Estados Unidos. Y bueno, ahora sí entrando en materia referente a los procesos electroquímicos, la base de los mecanismos de oxidación de contaminantes se puede considerar que fue el modelo, ¿no?, de los mecanismos de oxidación que propuso Christos Kominelis en 1994, el cual clasificó a los tipos de ánodos en dos clases, dividió a los tipos de ánodos en dos clases, en ánodos activos y no activos. Los ánodos activos son materiales de electrodo, los cuales se caracterizan por tener un bajo sobrepotencial para la evolución de oxígeno. Es decir, promueven fácilmente la evolución de oxígeno, ¿sí? Que esta característica se puede también, bueno, está relacionada, ¿no?, con el poder de oxidación del material, ¿sí? Donde los electrodos activos son los que han presentado un menor poder de oxidación. Y esto debido a la entalpía de absorción del radical hidroxilo con la superficie del electrodo, ya que el radical hidroxilo interacciona en mayor medida con la superficie del electrodo, lo cual no permite que este radical hidroxilo pueda transformar a los contaminantes del agua.
Por otro lado, en los electrodos no activos, que son los que se caracterizan por tener un mayor sobrepotencial para la evolución de oxígeno, es decir, no la catalizan de forma eficiente, en esta capacidad se puede relacionar con su alto poder de oxidación, debido a que la interacción del radical hidroxilo con la superficie es menor, ¿sí? Lo cual puede permitir que el radical hidroxilo reaccione con los contaminantes, inclusive llevándolos hasta su mineralización. Y bueno, también, voy a platicarles un poquito sobre los mecanismos de oxidación convencionales para poder abordar, ¿no?, los estudios que les quiero mostrar. Y entonces, el primero de ellos, que es el mecanismo de oxidación directa, en el cual los contaminantes orgánicos la oxidación de esos contaminantes se lleva directamente en la superficie del electrodo, debido a la transferencia de electrones no directamente con la superficie. Sin embargo, el proceso limitante en la oxidación directa es el transporte de masa, ¿sí? Por lo que si no tenemos un buen transporte de masa en la celda electroquímica, es difícil que podamos alcanzar la oxidación completa o mineralización de los contaminantes. Los otros mecanismos, ¿no? La clasificación de mecanismos es la oxidación indirecta, en donde los contaminantes no intercambian electrones directamente con la superficie del ánodo, sino a través de mediadores de especies electroactivas, ¿no?, que se generan en la misma celda electroquímica, ¿sí? En donde estos intermediarios pueden ser transportados al seno de la solución y reaccionar con los contaminantes del agua. Y este mecanismo se puede dividir a su vez en oxidación indirecta vía radicales hidroxilo producidos en la electrólisis del agua, o a través de mediadores inorgánicos como son, debido a a la oxidación de los cloruros, los sulfatos o los carbonatos, que a su vez generan el cloro activo, los radicales percarbonato y persulfato y percarbonato. Y bueno, específicamente, la oxidación indirecta vía radicales hidroxilo también a su vez se puede dividir dependiendo del tipo de ánodo, ¿sí? En donde en el caso de la vía radicales producidos en ánodos activos, como son los electrodos, los anodimensionalmente estables, como pueden ser los electrodos de óxidos mixtos, el radical hidroxilo en la superficie del electrodo interacciona con los óxidos, generando un óxido superior, el cual es la especie electroactiva que oxida a los contaminantes, transformándolos, ¿no?, a una especie oxidada. Sin embargo, este mecanismo se encuentra en competencia con la evolución de oxígeno, lo cual reduce la eficiencia del proceso. Por otro lado, el mecanismo vía radicales en ánodos no activos, como podría ser el caso del electrodo de diamante dopado con boro, como ya les había mencionado, la interacción es más débil, lo cual puede permitir, ¿no?, que el radical hidroxilo en la interfaz del electrodo reaccione con los contaminantes orgánicos, llevándolos hasta su mineralización. Y bueno, el primer estudio que me gustaría comentarles, que me gustaría platicarles, tuvo el objetivo de estudiar la contribución de diferentes materiales de cátodo en la generación de radicales hidroxilo en el proceso de electrooxidación. Esto debido a que en la actualidad, en los grupos de investigación, se está haciendo un gran esfuerzo para desarrollar nuevos materiales de ánodo que tengan mejores capacidades electrocatalíticas para generar oxidantes. Sin embargo, no se le ha dado mucha atención al papel o al rol
que lleva a cabo el cátodo. Este trabajo es de autoría principal del doctor Alejandro Medel, el cual menciono y recuerdo también con mucho respeto. Y durante mis estudios de doctorado tuve la oportunidad de contribuir. Y bueno, ¿cuál es el rol típico que tiene el cátodo en una celda electroquímica? Podemos mencionar que en él se lleva a cabo la evolución del hidrógeno, el cual en celdas electroquímicas de combustión es aprovechado hidrógeno, ¿no? Para generar energía. También en el cátodo se puede llevar a cabo la reducción directa de ciertos contaminantes, ¿sí? La reducción de contaminantes orgánicos. También en el cátodo se puede llevar a cabo la electrodeposición de metales, como puede ser el caso de fuentes mineros, en donde son separados y aprovechados metales de valor, ¿no? De metales preciosos. Y también se puede llevar a cabo la producción indirecta de oxidantes. Esto depende del material, pueden ser materiales carbonosos o metales. Y esto principalmente se le ha dado mucho interés en estudios donde tiene el objetivo, ¿no? De mejorar el proceso de electrofenton, donde ahí el cátodo es el que genera el hidrógeno para que se lleve a cabo la reacción Fenton. Sin embargo, en el proceso de electrooxidación no se le había dado tanta importancia debido a que el ánodo es el que promueve la generación de los oxidantes. Y entonces aquí les muestro un esquema la posible interacción de oxidantes anódicos con el cátodo en la generación de radicales hidroxilo, y en el caso específico de una celda donde se utiliza electrodo de diamante dopado con boro. Entonces, como ya les había mencionado, en la interfase del ánodo se generan los radicales hidroxilo, los cuales se pueden combinar generando peróxido de hidrógeno. Peróxido de hidrógeno podría transportarse hacia la interfase del cátodo, el cual podría reducirse para generar radicales hidroxilo. Por otro lado, también el oxígeno que se genera en el ánodo por la evolución o descomposición del medio, también podría interaccionar en el cátodo, generando peróxido de hidrógeno a través de la reducción de oxígeno vía dos electrones, y a su vez ese peróxido de hidrógeno también reducirse a radicales hidroxilo. En este sentido, en la literatura ya se habían propuesto varios mecanismos. Uno de ellos fue el reportado por Noel et al. En el 2012, en donde en una superficie de platino, ellos encontraron que el oxígeno se puede reducir a radicales hidroxilo vía 3 electrones. Sin embargo, también ellos exploraron la posibilidad de que el peróxido de hidrógeno se podría reducir vía un electrón a radicales hidroxilo. Por ello, para esclarecer la importancia que tiene el cátodo en una celda electroquímica con ánodo de diamante dopado con boro, se realizaron una serie de electrólisis, ¿sí? En una celda de 3 electrodos, utilizando como diferente material de cátodo, los cuales platino, grafito, acero inoxidable y titanio, aplicando un potencial constante, ¿sí? Y utilizando como contaminante modelo fenol. Y entonces, los siguientes espectros de ultravioleta visible podemos observar, si nosotros pensamos que la contribución de los oxidantes en la celda electroquímica solamente se debe al ánodo de diamante dopado con boro, no debería haber ninguna diferencia en la degradación del fenol si se utilizan diferentes materiales
de cátodo. Sin embargo, en estos espectros de ultravioleta visible podemos notar que sí hay una diferencia notable dependiendo del material de cátodo, en donde podemos, se puede identificar la aparición de una señal aproximadamente a 248 nanómetros, la cual se debe o se puede inferir a que se debe a la presencia de 1,4 benzoquinona. La 1,4 benzoquinona es un subproducto de una de las rutas de hidroxilación del fenol. Y también, a su vez, podemos observar que las señales son diferentes en cada uno de los cátodos, por lo cual, observando estos espectros, se puede inferir que sí hay una contribución o sí hay cierta importancia, ¿no?, en el material del cátodo. Además, en la cuantificación del carbono orgánico total, también se pudo observar que el platino fue el que presentó una mayor remoción de COT del 16% comparado con los otros materiales que solamente aproximadamente alcanzaron el 10%. Y entonces, a primera vista, en primera instancia, se puede decir que sí tiene un efecto el material del cátodo. Sin embargo, para esclarecerlo, se hicieron diferentes experimentos, ¿no? Mediante varias técnicas analíticas para la detección de radicales hidroxilo. Entonces, primeramente se exploró la detección de radicales hidroxilo vía reducción electroquímica de oxígeno. Para esto se utilizó una celda electroquímica tipo H, la cual constaba en el anolito un electrodo de platino. En el catolito se probaron los diferentes materiales de cátodo que les mencioné: platino, grafito, acero inoxidable y titanio. Y los dos compartimientos eran separados por una membrana de intercambio catiónico. Se aplicó un potencial constante para promover la reducción de oxígeno vía dos electrones. El medio era saturado con oxígeno para tener disponible el oxígeno para la reducción. Y como compuesto sonda, para poder detectar a los radicales hidroxilo, se utilizaron dos reactivos. El primero, el ácido salicílico, el cual se dio seguimiento a través de un cromatógrafo, un HPLC, un cromatógrafo de líquido de alta resolución de la marca Waters, con detector de arreglo de fotodiodos, y también se complementó mediante la detección de el radical hidroxilo por resonancia paramagnética electrónica, utilizando DMPO como compuesto sonda. Y bueno, en estos gráficos podemos observar el comportamiento de la concentración normalizado del ácido salicílico, el cual podemos observar que el platino fue el que presentó una mayor reducción de la concentración normalizada del ácido salicílico, lo cual se puede inferir a que el ácido salicílico es hidroxilado, generando, bueno, se puede generar varios subproductos, de los cuales tenemos el ácido 2,3 dihidroxibenzoico, el ácido 2,5 dihidroxibenzoico y el pirocatecol, que también a su vez se siguió la concentración de estos subproductos, en los cuales también presentó una tendencia similar a la de la concentración normalizada de ácido salicílico, los cuales a cierto tiempo alcanzaron una concentración máxima, el cual se fue reduciendo con el tiempo de reacción, el cual se puede inferir a que por la generación de los radicales hidroxilo se iban transformando a otras especies, reduciendo su concentración. Un punto importante que debo mencionar es que para el caso de los cátodos de acero inoxidable y de titanio, solo se detectaron concentraciones traza de los subproductos de hidroxilación del ácido salicílico.
que también a su vez estos resultados se complementaron con mediciones de la concentración de peróxido de hidrógeno a los 60 minutos de electrólisis, encontrando que aproximadamente a este tiempo se generaron 0,081 milimolar de peróxido de hidrógeno. Sin embargo, para el caso del titanio y del acero inoxidable no se detectó peróxido de hidrógeno, por lo cual en primera instancia se podría decir que el mecanismo de reacción preponderante o el mecanismo de reacción que está ocurriendo es la reducción monoelectrónica del peróxido de hidrógeno para generar radical hidroxilo y no la reducción vía 3 electrones para generar el radical hidroxilo propuesta por Noel. Sí, para corroborar estos resultados se realizaron otros experimentos determinando los espectros EPR del aducto que se genera con el DMPO, con el radical hidroxilo. En el gráfico de la parte superior podemos observar diferentes espectros EPR. El que tiene el número 1 corresponde solamente a la solución al electrolito soporte, que fue sulfato de sodio. El número 2, al tiempo cero del electrolito solamente en el electrolito con el DMPO. El espectro número 3, que corresponde a los 10 minutos de electrólisis, no se pudo observar ninguna señal. Sin embargo, a los 60 minutos inició a observarse un espectro, el cual se puede relacionar con el aducto del DMPO radical hidroxilo, el cual se confirmó mediante un experimento de Fenton, ¿sí? A una concentración específica de peróxido y de iones ferroso a 10 minutos, el cual presentó un patrón similar que tiene la relación 1-2-2-1 característico de este aducto. Por otro lado, también para confirmar que esta señal se debe a la generación del radical hidroxilo, en la celda electroquímica se agregó terbutanol y se realizó otra vez la medición a 60 minutos. El terbutanol es un secuestrador de los radicales hidroxilo y como podemos observar ya no apareció el patrón del espectro del el aducto de MPO-OH. Por otro lado, para confirmar el mecanismo de reducción monoelectrónica del peróxido de hidrógeno, se repitieron los experimentos, pero ahora en ausencia de oxígeno y ahora adicionando una cantidad importante de peróxido de hidrógeno, en este caso fue 100 milimolar. Y como podemos observar en los primeros espectros CPR, que corresponden solamente al cátodo de platino, desde los 10 minutos de reacción, claramente se observa el patrón que corresponde al aducto de MPO-OH, el cual a los 60 minutos disminuyó de magnitud. Esto posiblemente con el tiempo de reacción, con el avance de la reacción, fue disminuyendo la concentración de peróxido de hidrógeno, lo cual también a su vez disminuyó la concentración de radicales hidroxilo. Por otro lado, también para confirmar que ocurriera este otro mecanismo, se hicieron estos experimentos, pero con el cátodo de acero inoxidable, el de grafito y el de titanio, en donde se pudo observar después de los 10 minutos de reacción la presencia del patrón de la PO-OH, lo cual se puede mencionar que posiblemente el mecanismo que está contribuyendo a la generación de radicales hidroxilo en el cátodo es la reducción monoelectrónica del peróxido de hidrógeno. Y bueno, el otro estudio que me gustaría comentarles bueno, está relacionado con la generación de radicales hidroxilo en el proceso de fotoelectrocoagulación con electrodos de aluminio.
La idea para llevar a cabo este estudio surgió ya que en la literatura está el proceso de electrocoagulación convencional en sí, está considerado como un proceso para la remoción principalmente de sólidos suspendidos, color, materia orgánica particulada a través de la electrodisolución de un ánodo de sacrificio. Sin embargo, también en otros estudios se han reportado, ¿no? Que posiblemente pueda ocurrir la oxidación en el proceso de electrocoagulación, ¿sí? Que no solamente es un proceso de precipitación. Por ello, se planteó trabajar con un proceso avanzado de electrocoagulación, el cual es una estrategia de operación, son tecnologías, ¿no? Que combinan al proceso convencional de electrocoagulación con otros procesos fisicoquímicos para la generación in situ de oxidantes, para promover la generación in situ de oxidantes, tal como el radical hidroxilo. Y entre ellos se destacan la sonoelectrocoagulación, es decir, la electrocoagulación combinado con sonólisis, la ozonoelectrocoagulación, igual una celda de electrocoagulación con inyección de ozono, la peroxielectrocoagulación, que combina la generación electroquímica de peróxido de hidrógeno y los iones ferroso, la fotoelectrocoagulación, que es la electrocoagulación con una fuente de radiación, y la fotoperoxicoagulación, que combina el proceso de electrocoagulación con la adición de peróxido de hidrógeno. Y en este caso, nosotros estudiamos el proceso de fotoelectrocoagulación. En la literatura se ha reportado que en el proceso de electrocoagulación, tanto utilizando electrodos de aluminio y electrodos de hierro, es posible detectar concentraciones traza de cloro activo, ¿sí? Esto, bueno, se sabe, ¿no? Que estos materiales no tienen una buena capacidad electrocatalítica, ¿no? Para la evolución de cloro, debido a que sobre todo se lleva a cabo la corrosión a la electrodisolución de estos materiales. Sin embargo, se han reportado, ¿no? Concentraciones muy bajas de cloro activo. Por otro lado, también en estudios del proceso de fotoelectrocoagulación, en donde se ha inferido la generación de radicales hidroxilo en este proceso, eh, eh, bueno, se ha inferido debido a que se ha realizado el experimento solamente con electrocoagulación y añadiendo la radiación ultravioleta, hay un incremento en la remoción de contaminantes específicos. En este caso, de remoción de materia orgánica como DQO o remoción de turbidez y de coliformes. Sin embargo, estos resultados no nos pueden indicar de forma directa si realmente este incremento en la remoción de contaminantes se debe a la generación de radicales hidroxilo. Por ello, se propuso el posible mecanismo para poder detectar los radicales hidroxilo en el proceso de fotoelectrocoagulación. Entonces, si tenemos un medio con cloruros, estos se pueden oxidar en la superficie del ánodo generando cloro activo, el cual se puede hidrolizar ácido hipocloroso, el cual está en el equilibrio ácido-base con el ion hipoclorito, el cual si trabajamos a un pH donde prevalece el ion hipoclorito, este se puede irradiar con luz ultravioleta, el cual va a sufrir una ruptura hemolítica para generar el ion radical oxígeno, el cual es la base conjugada del radical hidroxilo, el cual si en solución tenemos cumarina, que es una molécula, ¿no? Que reacciona selectivamente con el radical hidroxilo, podría generar 7-hidroxicumarina, la cual se podía detectar fácilmente por espectrofotometría de fluorescencia. Y entonces para estos experimentos, ¿no? Se montó una celda electroquímica de 2 electrodos, con electrodos de aluminio, se evaluaron diferentes pHs, concentración de cloro de sodio, y se acoplaron la electrólisis con el proceso de fotólisis. Y bueno, aquí les muestro un esquemita, ¿no? de la celda electroquímica.
La detección y cuantificación de los radicales hidroxilo, se utilizó un espectrofotómetro de fluorescencia, en la cual de acuerdo a la literatura, se ajustaron las condiciones del equipo a 340 nanómetros de excitación, 450 nanómetros de emisión y un slit de 5 nanómetros, el cual pudimos confirmar a través de este barrido de, de longitud de excitación contra longitud de onda de emisión, en donde a estas condiciones se presenta una región con alta fluorescencia, y por ellos se procedió a realizar una curva de calibración con 7-hidroxicumarina, obteniendo esta regresión lineal, la cual nos sirvió para cuantificar los radicales hidroxilo. Y bueno, primeramente se evaluó el efecto de la longitud de onda de la radiación ultravioleta en el proceso, a un pH inicial de 8, aplicando una densidad de corriente constante, en donde pudimos observar que cuando el proceso electroquímico era irradiado a 254 nanómetros, aproximadamente después de los 20 minutos de reacción, aparecía una señal de fluorescencia, la cual iba incrementando con el tiempo, eh, a una longitud de onda de emisión aproximadamente de 456 nanómetros, la cual se puede relacionar con la 7-hidroxicumarina. Se puede deducir que posiblemente bajo a estas condiciones de operación, la especie de cloro activo que prevalecía el ion hipoclorito, que como mencioné, se puede sufrir la ruptura homolítica generando el radical hidroxilo. Por otro lado, cuando se irradió la solución a una longitud de 365 nanómetros, en ningún momento de la reacción se observó una señal de fluorescencia, la cual se puede deber a que a esta longitud de onda no se tenía la energía necesaria para romper la especie de cloro, la cual puede promover la generación de otras especies reactivas, ¿no? Que no dieron la producción o no generaron radical hidroxilo. También se evaluó el proceso a diferente pH, donde aquí les muestro los espectros de fluorescencia a pH de 3, en donde con mayor claridad desde los 5 minutos fue posible observar la señal de fluorescencia que se puede relacionar con la presencia de 7-hidroxicumarina, la cual fue incrementando con el tiempo. A estas condiciones de operación, la especie de cloro activo que prevalece es el ácido hipocloroso, el cual también puede sufrir una ruptura, generando el radical hidroxilo y el radical cloruro. Y bueno, muestro, ¿no?, algunos resultados en donde claramente pudimos observar que a menor pH incrementaba la tasa de generación de radicales hidroxilo, alcanzando una tasa de 1.400 micromolar por hora para el caso de los experimentos a pH 3. Y bueno, aquí muestro, ¿no?, un gráfico, ¿no?, que muestra con mayor claridad las intensidades de fluorescencia a diferente pH en el proceso de fotoelectrocoagulación y solamente de fotólisis, donde no se observó que ocurriera, ¿no?, la generación de radicales en fotólisis. Esta mayor generación de radicales a pH 3 se puede explicar, ya que a de acuerdo al diagrama de distribución de especies, a pH 3 prevalecía el ácido hipocloroso, a pH 5 también en su mayoría prevalecía el ácido hipocloroso y a pH el ion hipoclorito. Sin embargo, analizando el diagrama de distribución de especies de hidróxido de aluminio amorfo, podemos observar que a pH de 3 el aluminio se encontraba en disolución, el cual no generaba precipitados que pudieran reducir la transmitancia de la luz, que a su vez el ácido hipocloroso es la especie de cloro que tiene mayor rendimiento cuántico para generar radicales hidroxilo,
por lo cual puede explicar el por qué hubo una mayor generación de radicales. Por otro lado, tanto a pH 5 y a pH 8, inclusive físicamente, durante el experimento se observó que ya se generaban precipitados de hidróxido de aluminio, los cuales pudieron reducir la tramitancia o el paso de la luz, que a su vez también estas otras especies tienen menor rendimiento cuántico. También se pudo corroborar el efecto de la radiación ultravioleta en el proceso de electrocoagulación aplicando diferentes densidades de corriente acoplado a una lámpara de radiación ultravioleta a 254 nanómetros. En este caso se dio seguimiento a la concentración normalizada, a la concentración de carbono orgánico total, donde les muestro unos gráficos, ¿no?, de la concentración normalizada, en donde podemos observar que en promedio el proceso de electrocoagulación a la menor densidad de corriente removió el carbono orgánico total en un 2.8%, la fotólisis 8%. Sin embargo, cuando se acoplaban los dos procesos, uno pensaría que el incremento de la densidad de corriente podría maximizar el efecto de la degradación de la materia orgánica. Sin embargo, no fue así. Eh, a menor densidad de corriente fue donde se pudo alcanzar la mayor remoción del carbono orgánico total, alcanzando en promedio un 20%, el cual es mucho mayor a la suma de los dos procesos por separado, electrocoagulación y UV, por lo cual se puede inferir que hubo un efecto sinérgico por posiblemente la ocurrencia, ¿no?, de este mecanismo que genera cloro activo y a su vez puede descomponerlo a radicales hidroxilo. Doctor Jesús, ¿podría concluir, por favor? Gracias. Muy bien, gracias, gracias doctora. Y bueno, como conclusiones y reflexiones, podemos mencionar que los procesos electroquímicos avanzados de oxidación son tecnologías versátiles, ya que se pueden aplicar para el tratamiento de una amplia gama de contaminantes, tanto en aguas superficiales o aguas residuales, que son tecnologías, ¿no?, que se encuentran en desarrollo, ¿no? Todavía se encuentran en una región del TRL de 2 a 6 yo estoy seguro que a corto plazo ya se va a observar en mayor medida, ¿no?, su aplicación a escala industrial, con una gran aplicación para degradar contaminantes recalcitrantes, ¿no?, que realmente es el punto débil de los procesos convencionales de tratamiento, ¿sí? También otra conclusión, reflexión es que aún hay muchas oportunidades de investigación, ¿no? Como podría ser entender, ¿no?, los diferentes mecanismos para generar o maximizar la generación de oxidantes, ya sea radicales hidroxilo, sulfatos, percarbonatos, entre otras especies, ¿no?, que actualmente se están reportando. También para la degradación de contaminantes emergentes, los cuales son un reto bien importante, en donde tienen mucha aplicación en los procesos avanzados de oxidación, el escalamiento de los reactores electroquímicos y en sí su aplicación, que se pueden aplicar en una instalación real que trate caudales importantes de agua residual. Y también otra reflexión es que la tendencia es integrar o acoplar los electroquímicos con otros procesos físico-químicos o biológicos. Esto en el sentido de que hay que aprovechar también los mecanismos de remoción y de degradación de los procesos convencionales que son viables económicamente y también técnicamente, y en donde esos procesos no son muy eficientes, es la oportunidad donde los procesos electroquímicos se pueden incorporar.